Bueno, agradecerle a Marcelo Aceto por la invitación, por supuesto, que yo la acepté un poco con un amplio, no con un poco, sino con un amplio desafío, debido a que la obra de Mallarmé no es una obra que es la que yo esté interiorizado, sino que la he ido descubriendo a migajas, pero responde sí a un espíritu de lo que de alguna manera Mallarmé pretendía, ¿no es cierto? Que era tratar de encontrar, y eso es lo que yo entiendo, tratar de encontrar una autonomía de la elaboración subjetiva, que es con la que voy a tratar de dar cuenta ahora, ¿no es cierto? Un texto muy breve, porque pensé que seguir redundando en algunas cosas serían innecesarias, a mi parecer, pero también tiene que ver porque yo me sujeté de una frase que se la voy a mencionar aquí, y esa frase me dio para detenerme, para intensificar algún punto, ¿cierto? Bueno, y el texto está construido a partir de la lectura que Meillassoux realiza sobre Mallarmé a propósito de una tirada de dado, ¿no es cierto? De un golpe de dado. Entonces la idea es que también tratemos de sintonizar en eso. Obviamente, tras esta lectura, este texto lo titulé Ancestralidad o algorítmica, absoluta y contingencia en Mallarmé. Descifrar. Esa es la tarea de Meillassoux cuando lea Mallarmé a través del poema Un golpe de dado jamás abolirá el azar. Es cierto que con Mallarmé la poesía es llevada al extremo en la historia mimética de Occidente, no solo por las disfiguraciones y multiplicidades que se ejecutan incesantemente en casi toda su obra poética, sino también por los intentos modernos de reemplazar el catolicismo, la religión de Europa durante 3 siglos después de la Contrarreforma, por un arte de lo absoluto. Un arte, de todos modos, contrario al instalado por Wagner, en la medida en que la naturaleza es reivindicada como absoluto mecánico, o mejor dicho, un absoluto matemático, en vez de la rearticulación de lo político, lo estético, lo dramático. Una poesía que busca que un vacío ejecute, actúe, teatralice, escenas de la multiplicidad incalculable. Aquí, ahora, Dios es el azar. Sin embargo, para Meillassoux, esto amerita una sospecha no menos interesante que los propios deseos de Mallarmé por restablecer una religión universal postcristiana. Si el poeta busca sacrificar el lenguaje y el simbolismo de la segunda mitad del siglo XIX para abrir el arte hacia un vacío descomunal e hiperbólico, ¿por qué, se pregunta Meillassoux, Mallarmé no apuesta por sacrificar su propia imagen de poeta, de creador, que arrastra la potencia de su obra? Al parecer, el poeta no solo ha creado una obra de arte en palabras, a la vez ha instalado una estrategia lógica de sobrevivencia. Para ser más precisos, ha desplegado un esquema de encriptación que permitirá a la poesía vincularse con una experiencia metafísica de la inmortalidad ante el anonimato de sus lectores futuros. Esta estrategia no es una simulación del sacrificio poético, en cambio es la razón de una apuesta ante el posible desciframiento del cálculo recóndito que habita en el corazón del poema, un golpe de dados. Entonces, a continuación me gustaría detenerme, si me lo permiten, en una frase que tanto Meillassoux como Mallarmé entendieron como clave, entendieron de una manera medular en la encriptación y develamiento del poema. Esa frase es una suerte ociosa. Al parecer, Mallarmé buscaba que el azar trabajara, operara, en un sentido secreto, maquínico, en conjunto con el ritmo oceánico de las palabras, en el oleaje de sus significados. No obstante, no es el azar
el mejor ejemplo de que la humanidad es impotente frente a un vacío que no busca ningún propósito más que ser azar absoluto. En otras palabras, no llega el azar de mejor manera, de manera absoluta y plena, precisamente cuando aparece el destrabajo, el descrear, cuando las cosas dejan de funcionar. Así lo deja planteado Meillet a través de la pregunta, y aquí lo cito: ¿es posible de concebir una manera de producir en un golpe de dados la tirada y la no tirada a la vez, y fijar así en las líneas inmutables del poema la pulsación eterna del azar? ¿A qué se refiere Meillet con la no tirada de los dados? Podemos rápidamente señalar que la intención de Meillet es colocar a prueba la performatividad del azar en el poema malarmiano. El capítulo en el que Meillet se refiere a este punto se titula Fijar el infinito, frase que el propio Mallarmé ya mencionaba en Iritur. La tirada y la no tirada de los dados deberían estar contenidas en un solo número, que develara la conversión de Mallarmé en un azar, es decir, transformado en Dios. Mallarmé ahora es azar. Sabemos que el 707 es el número encriptado que le permite al poeta desplegar su itinerario poético del azar. Este número contendría la encriptación en la forma de una indeterminación absoluta. Tirar o no tirar los dados crea una atmósfera de incertidumbre, logrando arrobar al lector o lectora en un secreto expuesto, un secreto bullicioso. De esta manera el azar se vuelve objetivo, ya que se encuentran todas las opciones abiertas a que sean posibles, así como sus negaciones o imposibilidades. Incluso las opciones contrarias, contradictorias, versarían en una ejecución del lenguaje intraducible. Una especie de dialéctica sin superación, sin operación, una dialéctica destrabajada, desmemoriada. Fijar el infinito es materializar, finitizar en ese caso, en el poema, una imagen infinita del azar que se vuelve locura e indeterminación para el lector. Ahora bien, la ociosidad de la suerte no es más que el contrario de todo efecto de lucidez respecto de la incertidumbre. Esto nos coloca en directa relación con aquellas inquietudes que han marcado la historia de la modernidad. La muerte de los grandes relatos significó, siguiendo a Lyotard por supuesto, al mismo tiempo la apertura, o mejor dicho, la obertura de una manera de existir que consiste en la multiplicidad encriptada en las maneras de existir. Es decir, una manera de existir que contiene las múltiples maneras de existir que no son una sola. Pero si el mandato ético de la modernidad consiste en existir nunca de una sola manera, entonces la aparente indeterminación de la existencia se encuentra encriptada, programada de antemano en la manera de un nuevo Dios azaroso. Nuevamente, Dios es azar. Sin embargo, tal como lo señalaba Malabou a propósito de su crítica al pensamiento de Meillet, este pensamiento de la contingencia ya no es propiamente tal una nueva forma de absoluto, a saber, algo absolutamente contingente. La obra poética de Mallarmé, en tanto, no es sólo la experimentación lingüística y estética que inaugura la modernidad y finaliza el romanticismo cultural europeo. De forma mucho más contundente y precisa, la obra de Mallarmé es una especie de ancestralidad algorítmica de todas las formas de existencia de la modernidad. Una razón algorítmica que se diseminó en la literatura, en las ciencias y en las prácticas artísticas de Europa, imponiendo en cada rincón del planeta, nosotros sabemos cómo, y lo diremos, el imperativo algorítmico del azar, la colonización de la vida a través de la incertidumbre. En un principio señalábamos que Meillet no quiere leer a Mallarmé, sino que desea descifrarlo. Por tanto, el filósofo francés no está tratando de interpretar el poema malarmiano, sino que en el proceso de desciframiento intenta desmarañar la razón algorítmica que hace funcionar los vínculos esenciales de la existencia en relación con la contingencia y la especulación. Absoluto y contingencia se entrecruzan, se enlazan de manera pulsional, creando fisuras en la realidad de las existencias, dando paso así a un nuevo estatuto de la ficción, que se conjuga con la experiencia metafísica de una novedosa, una impredecible forma de existencia azarosa. Para Meillet,
Mallarmé es el creador de una nueva experiencia especulativa que sustituye la pasión cristiana y el ritual de la misa por una nueva comunidad solipsista especializada en descifrar la realidad azarosa. Mediante una telemática exhaustiva, según Meillassoux, los elementos estéticos son sustituidos por enjambres de códigos que se articulan siguiendo la necesidad de entrelazar el carácter infinito del azar con la necesidad del arte de exponer, finitizar lo indiscernible. No obstante, sería fructífero detenernos brevemente dentro de nuestra anunciada detención para crear una pausa conceptual y averiguar cuál es la noción de contingencia que posee Meillassoux y que subyace su desciframiento del poema. Una cuestión que todos a esta altura, leyendo a Meillassoux, sabemos, ¿cierto? Siguiendo las reflexiones desplegadas en su texto después de la finitud, podemos recurrir a sus palabras para comprender el horizonte de la contingencia meillassoutiana. No sé si existe eso así, pero lo acabo de inventar. Azarosamente. Dice, lo cito a Meillassoux: la contingencia designa la posibilidad para alguna cosa de perseverar o de desaparecer indiferentemente, sin que una de esas opciones vaya contra las invariantes del mundo. La contingencia designa entonces un saber, el saber que poseo acerca del efectivo carácter perecedero de una cosa determinada. Hasta ahí la cita, ¿cierto? El posible no ser de toda cosa permite comprender que el correlacionismo es fundamental para constituir cualquier tipo de sabiduría histórica, incluso aquella experiencia estética ofrecida por Mallarmé. Un golpe de dado es el programa de una experiencia literaria que funciona como ancestralidad de todo prototipo algorítmico futuro. Esta ancestralidad es siempre contingente, debido a que busca, mediante la encriptación de un número, pensar un gran afuera como aquello divino del arte, pero esquematizando la experiencia del azar. Aquí Dios ya no es el azar, ahora el azar es el maestro, es Mallarmé. El azar como absoluto, azar y contingencia, diagramando existencias, es el libre juego, la ociosidad venidera, de todo absoluto entendido como posibilidad de existir. Las cosas existen en lo dado, sea como sea, bajo las condiciones que sean. Esto es lo que Meillassoux entiende por principio de facticidad, es decir, no todas las cosas y los seres tienen razón de ser. A esta contingencia Meillassoux la denomina irrazón, o sea, todo aquello que existe solo por ser en sí, y nunca necesariamente en virtud de una razón para nosotros. Podemos pensar una cosa, imaginar una cosa, pero eso no supone en ningún caso la razón última de su existencia. Así como tampoco eso quiere decir que imaginar algo, una cosa, sea menos real que la cosa misma. La existencia de la cosa es absolutamente contingente, indistinto de la linealidad del tiempo. Por eso una ancestralidad indica aquella existencia en sí de la cosa, independiente de la existencia de un mundo y un pensamiento, de la relación entre ser y cosa. De esta manera, una ancestralidad algorítmica sería aquella antesala de todo proyecto moderno que busca separar la ejecución de la representación, dividir el drama humano del drama divino, hacer colapsar el destino y su alianza con el sentido para que aparezca el azar como absoluto de la existencia. Es decir, ofrecer un límite al pensamiento compartido, estético, político, para que la razón algorítmica de los presupuestos culturales, económicos, policiales, codificados, configure relaciones con lo contingente. Ahora bien, todo esto con el fin de comprender que la experiencia moderna del siglo XXI no es más que el modo de habitar algorítmico, a saber, un modo de habitar donde la experimentación, el libre juego, el placer del azar, la incertidumbre, la especulación deben ser reconducidas mediante elementos mínimos esquematizables que movilicen finitudes adaptables a las existencias. Esta necesidad del modo de vida algorítmico, azaroso, resuena desde el vacío especulativo descubierto por Leibniz y adoptado por Mallarmé. La contingencia toma la forma del azar, de manera peligrosa, con el fin último de mantener siempre oscura la existencia azarosa, accidental. Un golpe de dado es materia de lo literario, pero a su vez es materia de especulación. El poeta, agente de una irrazón no idealista, se embauca en la tarea de definir su escritura mediante decisiones que involucren no someter al azar,
sino que acelerarlo hasta más no poder. Pero, ¿es el azar un absoluto? Si nuestra perspectiva es buscar un azar ocioso, su conceptualización sería un despropósito. Todo absoluto es trabajoso, laborioso, opera de alguna forma, o mejor dicho, en alguna forma. Un gran afuera no buscaría operar de ninguna manera, por tanto, el azar no puede ser absoluto en ningún caso. Y el análisis de Meillassoux, contrario a sus conclusiones, ofrece el impas de que su necesidad de un absoluto antiestético, negándose a la sensación, es mucho mayor que su desciframiento. Entonces, así como está el poeta Mallarmé de carne y hueso, y el poeta infinito que encriptó su suerte en una apuesta indescifrable, también hay un filósofo que, de carne y hueso, busca encontrar en un absoluto la provincia de todas las maneras de existir. También, por ende, hay un filósofo que está pensando el proyecto absoluto de la inmortalidad, el vacío venidero. Todas las épocas prometen un vacío. Y eso es lo que estamos tratando de pensar con la razón algorítmica. Aunque preferiría detenerme aquí y ver qué ocurre.